Buenos días a todos nuevamente. Saludamos a las personas que nos ven por el internet a través de la página web de la iglesia y por nuestro canal de YouTube. Los hombres que están aquí estuvieron la semana pasada, los felicito porque son hombres valientes. Cristian, eres un hombre valiente. Bonnie, no sé si estaba la semana, eres hombre valiente. ¿Por qué les digo eso? Bueno, hermanos, porque usted sabe lo que viene hoy, ¿no? Lo que viene hoy para nosotros. Hace unas semanas mi hija Sofía, la mayor, se compró un reloj despertador. Y es un relojito lo más de bonito, que cambia de colores, tiene diferentes sonidos, diferentes intensidades de volumen. Y tiene un poco de botones, bastantes botones, varios botoncitos para tener acceso a las diferentes funciones. Y ella de repente, no sé si a usted le pasa, cuando uno compra algo nuevo, en su deseo por abrirlo y por ponerlo a funcionar, bueno, se pegó una enredada y me llamó. Papi, ayúdame. Entonces yo entré a su cuarto y lo primero que hice fue pedirle el manual de instrucciones. Y con el manual de instrucciones, bueno, fueron unos pocos minutos y el relojito funcionó perfectamente. Hermanos, así como el fabricante del relojito despertador suplió un manual de instrucciones que nos permitió a mi hija y a mí operar correctamente este reloj, el Dios creador de todas las cosas ha suplido un manual de instrucciones para la vida. Esto contiene instrucciones para la vida, la palabra del Señor. Y yo creo que no le digo un secreto si afirmo que las relaciones humanas son complejas. ¿Es así o no es así? Las relaciones humanas se pueden poner difíciles. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos instrucciones detalladas, instrucciones específicas para que las relaciones humanas funcionen bien. En la carta de Pablo a los Efesios que hemos estado estudiando, hemos llegado a una porción muy importante, porque en esta parte Pablo da instrucciones acerca de la vida familiar. Y la semana anterior, si usted estuvo aquí, vimos el designio de Dios para la mujer cristiana, para la esposa cristiana. Y vimos que la esposa está llamada a honrar la posición de liderazgo, la posición de autoridad que Dios da al hombre dentro del matrimonio y la familia. Hicimos énfasis en que esa posición no le da al esposo el derecho de tratar a su esposa como quiera, para nada. Y también dijimos que realmente es un tema de diferencia de roles. Simplemente son roles distintos, el hombre cumple una función, la mujer cumple otra, pero ambos, hombre y mujer, son iguales o somos iguales en valor delante del Señor. Y antes de empezar nuestro pasaje de hoy, hermanos, esto es muy importante, lo que le voy a decir, lo hemos dicho en las ocasiones anteriores. Todo esto que estamos estudiando hoy, todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que hablamos la semana anterior y lo que hablaremos en las próximas por lo menos par de semanas, parte del verso 21. El verso 21 que es un mandato. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, no solo la esposa está llamada a someterse a la autoridad de su esposo, pero el esposo también está llamado a someterse a su esposa de una manera diferente, como lo vamos a ver hoy. En esta mañana vamos a considerar lo que Dios exige de los esposos, de nosotros los esposos cristianos. Y vamos a ver 3 características del amor que estamos llamados a mostrar nosotros hacia nuestras esposas. 3 cosas. El Señor nos pide amarlas con un amor sacrificial, ¿sí? Sacrificándonos por ellas. 2, con un amor santificador. 3, con un amor protector. Nuestro pasaje de esta mañana lo encontramos en Efesios capítulo 5, los versos 25 al 33. Efesios 5, versos 25 al 33. Hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Es palabra de Dios, hermanos, por favor tomen asiento. Hace algunos añitos, yo mandé a hacer un cuadrito. De pronto usted se ha escuchado esta historia, porque yo ya la eché hace como año y medio cuando predicamos algo muy similar. Un cuadrito de Efesios 5:25. Que dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y resulta que me tocó mandarlo a hacer porque no lo encontré ya listo. O sea, había todo tipo de cuadritos con diferentes escrituras, diferentes referencias bíblicas, pero no estaba Efesios 5:25. Y yo me pregunto por qué. O sea, ¿por qué no pude encontrar en esa época? No sé si ahora ya lo habrá, pero en esa época no pude encontrar un cuadrito de Efesios 5:25. Y creo que la razón es simple. Efesios 5:25 es un recordatorio de algo que no nos gusta escuchar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habla de entrega. Habla de sacrificio, habla de morir a nosotros mismos. Y el Señor nos manda a nosotros, los esposos cristianos, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Tremendo. Ese es el estándar para los esposos creyentes. Por eso le digo, la semana pasada de pronto las mujeres salieron un poquito adoloridas, pero hoy yo traje muletas para todos nosotros. Sí. Traje las muletas, ahí están afuera. ¿Ah? Efesios 5:25 da lugar a la primera característica que vamos a ver en esta mañana, que del amor que nosotros estamos llamados a mostrar hacia nuestras esposas. Característica número 1, debemos amar a nuestras esposas con un amor sacrificial. Un amor sacrificial. Leo el verso una vez más. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Qué es lo primero que vemos? Cristo nos pide a nosotros, los hombres creyentes, amar a nuestras esposas de una forma que refleje el amor de Cristo por la iglesia. La vara está alta, alta. Entonces hay que tratar de entender cómo ama Cristo a la iglesia o cómo amó a la iglesia. Y para responder esa pregunta voy a ir una vez más a Filipenses 2, versos 3 al 8. Esta porción la hemos leído ya algunas veces últimamente. Mire lo que escribe Pablo, dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Verso 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos algo del amor de Cristo por la iglesia. Cristo, siendo el Dios eterno, el creador de todo lo visible y lo invisible, hermanos, no vino a buscar sus propios intereses. Él dejó la gloria que tenía junto al Padre para venir a este mundo a dar su vida por nuestra salvación, por la salvación de todos aquellos que creen en Él.
Él no se aferró a su condición de Dios, a su condición divina, sino que se hizo como uno de nosotros. Es lo que dice Pablo. Tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Eso es parte de lo que vemos que el Señor ha hecho por su iglesia. El mismo Jesús dijo estas palabras: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cada enfermo sanado, hermanos, cada hombre liberado, cada individuo alimentado, cada insulto y cada calumnia que el Señor pasó por alto, cada golpe, cada latigazo, cada clavo en sus manos y sus pies, cada gota de sangre derramada son testimonios de la vida de sacrificio y servicio de parte del Señor Jesús. Todo lo que ya hizo por nosotros. Podemos decir que el amor de Cristo es un amor de servicio y sacrificio. Creo que sí, ¿no? Amor de servicio y sacrificio. Y ese es el tipo de amor que nosotros, los esposos, estamos llamados a mostrar hacia nuestras esposas. Entonces aquí, mis hermanos casados, debemos hacernos dos preguntas. Usted y yo. 1, ¿de qué manera estoy sirviendo a mi esposa? ¿De qué manera yo estoy sirviendo a mi esposa? 2, ¿en qué medida yo me sacrifico por ella? O puesto en otras palabras, ¿qué hago para beneficiar a mi esposa? ¿Y de qué me privo? ¿De qué me privo yo en favor de su bienestar? Esto es muy común. En nosotros los hombres podemos llegar a pensar que es suficiente con asumir la responsabilidad económica de la familia. Hay muchos hombres que pueden pensar, bueno, yo trabajo muy duro, yo pago las cuentas, sí, y esa es mi responsabilidad. Llego cansado a la casa, ya yo hice mi parte. Resulta, hermanos, que nuestras esposas tienen necesidades que van mucho más allá de contar con comida sobre la mesa y un techo bajo el cual vivir. Esas son muy importantes, no digo que no, pero no son las únicas. Y el esposo debe ser más, debemos, me incluyo, debemos ser más que simplemente proveedores de las necesidades básicas. Eso es parte. Pero estamos llamados también a suplir las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestras esposas. Es nuestro deber velar por el bienestar de ellas en toda área. Y yo le pongo esta ilustración que incluso había puesto anteriormente. Imagine usted un hogar donde el esposo gana mucho dinero y su esposa vive en una mansión, come las comidas más exquisitas, los manjares más deliciosos, pero el esposo llega a la casa y si acaso la saluda. Ahorita que estamos en el mundial, no sé, de pronto se sienta a ver los partidos o siempre se la pasa, tiene un mundial eterno de pronto este hombre. Siempre está viendo partidos, lo que sea, todo le gusta, está bien, pero no determina a su esposa, no la determina. Y llega el fin de semana y resulta que bueno, ahora me voy con mis amigos y llegó el lunes y ¿qué sucede? El ciclo vuelve y se repite. Hermanos, yo le aseguro una cosa, esa esposa es miserable. Esa esposa no está contenta, por más que viva bien. Porque sus necesidades afectivas y sus necesidades espirituales no están siendo suplidas. O sea que nosotros servimos a nuestras esposas cuando nos preocupamos y nos ocupamos por su bienestar integral. Amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Escuche, cuando escuchamos lo que hay en sus corazones. Y esto es importante, o sea, cuando las necesidades de ellas son más importantes que las nuestras. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos que el Señor nos ayude a amar así, porque eso no sale natural en ninguno de nosotros. Necesitamos la ayuda del Señor y Él nos la da. Recuerde algo, Él no nos va a exigir, no nos va a pedir nada que no nos dé la gracia para hacer. Quiero decirle esto porque el mensaje sigue complicándose, pero hago un paréntesis. Ninguno de nosotros, si somos realmente creyentes, puede decir, no, esto está muy difícil, yo no puedo. Eso no es una disculpa, porque el Señor nos llama a hacerlo y nos llama a hacerlo porque nos da la gracia para hacerlo, pero tenemos que pedirle ayuda.
Porque yo creo que no hay ninguno de nosotros esposos que de manera natural ame a las esposas de esta forma. Ninguno de nosotros lo hacemos. Necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, tiene que ver con morir a nosotros mismos. Es dejar a un lado muchas veces nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras preferencias para atender los de ellas. Palabras simples. Es considerarlas más importantes que nosotros. Eso es. ¿A usted le suenan esas palabras conocidas? ¿Las ha escuchado? ¿Usted se acuerda que en Filipenses 2 Pablo dice, nos llama a no buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de los demás? Yo hago esta pregunta. Eso lo dice Pablo. La pregunta es, ¿cómo yo puedo pretender poner a otras personas por encima de mí si ni siquiera lo puedo hacer con mi esposa? ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo puedo realmente ocuparme de otras personas y ponerlas en un lugar de privilegio en mi corazón si yo no estoy dispuesto a sacrificar nada por la persona que Dios ha puesto al lado de mí para caminar el camino de la vida? ¿Y cómo termina el sacrificio de Cristo por la iglesia? Dígame usted, con la muerte. Con la muerte. O sea, Cristo se sacrificó al punto que terminó muriendo. ¿Cómo podemos aplicar esto a lo que estamos hablando? O sea, si estamos llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué dice después? Y dio su vida por ella. Eso significa que nosotros estamos llamados a dar nuestra vida por nuestras esposas. Lo que eso implica. E incluso puede implicar la vida, morir por ellas físicamente. ¿Se da cuenta cómo van cambiando las cosas? De repente ahora una mujer dice, bueno, ahora ya entiendo un poquito mejor. Sí, el Señor pide algo de mí, pero también pide de mi esposo. ¿Sí? Pide de mi esposo. Hermanos, a veces de pronto nos cuesta dejar de ir a un restaurante, ¿cierto? De pronto la dama quiere ir a un lugar, el hombre quiere otra, y él dice, no, vamos allá. ¿Sí o no? O de pronto nos cuesta dejar ver la semifinal del mundial para atender a algo que de pronto nuestra esposa necesite. ¿Será que si eso es tan difícil, entonces podemos ir como a otro nivel? O sea, ¿será que uno puede entregar su vida y morir por una persona por la cual uno dice, no, pero yo quiero comer acá y lo que yo quiero es lo que yo quiero y ya, tú después? No. El Señor nos llama a ponerlas a ellas primero. Paula me mira así como que espero que esté yo más o menos ahí. La tengo aquí enfrente y me está mirando así. No, yo también, aquí el Señor me está ayudando a mí también. Yo no soy un esposo perfecto, hermanos. Pero ese es el punto, hermanos. Mire estas breves preguntas y me las hago a mí también. Escuche esta pregunta. ¿Son nuestras esposas más importantes que nosotros aquí en nuestro corazón? Esa es una gran pregunta. O sea, yo puedo decir que mi esposa es más importante que yo, para mí, aquí en el corazón. ¿Son las necesidades de nuestras esposas más importantes que las nuestras para nosotros? ¿Son los deseos de nuestras esposas más importantes que lo que nosotros queramos hacer? Por eso les digo, hermanos, el liderazgo del esposo no consiste siempre en imponer su voluntad. Es lo que yo digo, es lo que yo digo, es lo que yo digo y solo se hace lo que yo digo. Consiste en buscar el bienestar de su esposa. Eso es el liderazgo del cual Pablo habla. Y esta otra ilustración quizás nos ayuda a entender un poquito cómo esto puede lucir en la práctica, ¿sí? Cómo un esposo puede amar de manera sacrificial a una esposa. Es simple y llanamente un ejemplo que había puesto anteriormente. Suponga usted que al esposo le sale un trabajo o un ascenso, pero es en otra ciudad. Pero resulta que la esposa no quiere irse de Miami y tiene buenas razones. ¿Sí? Resulta que la esposa, imagine, tiene sus padres ancianos en Miami, tiene sus amistades en Miami, tiene su iglesia en Miami y tiene unos hijos que finalmente, después de muchos problemas, se adaptaron al colegio donde están. Sí, esta señora tiene muchas razones para querer estar en Miami. La pregunta es, ¿el esposo tiene autoridad para decidir que la familia se mude? La respuesta es sí.
Sí la tiene. Ahora bien, habiendo dicho eso, si el esposo toma la decisión sin tener en cuenta a su esposa, no está ejerciendo un liderazgo semejante al liderazgo de Cristo. Sí, o sea, que no es decir, aquí se hace lo que yo digo y ya. No. El esposo creyente considera a su esposa, escucha a su esposa y tiene en cuenta las circunstancias, los sentimientos, su opinión. Y eso pudiese llegar a que el esposo diga, no voy a aceptar el ascenso, me quedo aquí. Podría ser o podría no estoy diciendo que deba hacerlo. Estoy diciendo que en ese ejemplo que les estoy dando, eso podría ser una manera de amar a la esposa de una manera sacrificial. Decir, ok, nos quedamos acá porque para mí es importante que tú estás bien. Y es importante todo esto que estás diciendo, ¿sí? Eso tiene que ver con considerar al otro como más, ¿sí? Demuestra, esto que les estoy diciendo, demuestra que el esposo también se somete a su esposa. Simple y llanamente es una manera diferente de sumisión. Les recuerdo el verso 21. Todos estamos llamados a someternos mutuamente en el temor de Cristo. Ahora bien, vamos a llegar al segundo punto. El amor de Cristo por la iglesia no solamente es un amor de sacrificio, pero Cristo se dio por la iglesia también con el propósito de purificarla. Muy importante. El efecto purificador de Cristo sobre la iglesia nos lleva a esta segunda característica del amor que nosotros debemos mostrar hacia nuestras esposas, y es un amor santificador. Qué importante, un amor santificador. Escuche los versos 26 y 27. Dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo no solamente salva a la iglesia del castigo por el pecado, pero también la santifica y la purifica. Y vamos a ver un par de contextos o de connotaciones más bien de estas palabras. Primero, santificar, o sea, tiene una de las connotaciones aquí en el pasaje es esa idea de apartar para Dios. Dios ha santificado a su iglesia en el sentido de que la ha apartado para sí. La iglesia es propiedad del Señor, eso lo sabemos. Él la compró con su propia sangre, es de Él. Y la iglesia existe para honrar y glorificar su nombre. Entonces, de manera similar, la esposa es apartada para el esposo. Y el esposo es apartado para la esposa. O sea que esto es importante entenderlo. El matrimonio establece una unión exclusiva. La esposa no es una mujer más. No es una mujer más, es la única llamada por Dios a tener con su esposo una unión física, espiritual y emocional que no se comparte con nadie más. La relación matrimonial es una relación única. Los esposos debemos ver a nuestras esposas como nuestras compañeras exclusivas. Y debemos asegurarnos de ser sus compañeros exclusivos. Y esa exclusividad, hermanos, incluye una fidelidad que va más allá de lo físico. Hay personas que piensan, bueno, no, si yo no hago esto, pero es que la fidelidad empieza en el corazón y en la mente. La importancia de cuidar el corazón, la importancia de cuidar los pensamientos, eso es parte de la fidelidad que Dios exige de nosotros como esposos. Ahora bien, la santificación también representa un proceso de purificación, de limpieza. El Señor limpia a su iglesia por medio de su palabra, ¿cierto? Juan 15:3, dice Jesús, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. En Juan 17:17, orando al Padre, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué significa esto? Cristo limpia la iglesia, purifica la iglesia para presentársela a una iglesia santa e inmaculada. Usted sabe, la iglesia está en un proceso de transformación progresiva según la imagen de Cristo. Ahora bien, Pablo presenta el matrimonio como un reflejo de la relación de Cristo con la iglesia. Teniendo eso en cuenta, escuche esto, muy importante. Así como Cristo tiene un efecto purificador en la iglesia, el esposo
debe tener un efecto purificador en la vida de su esposa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Nosotros debemos asegurarnos de ser un apoyo en la relación de nuestras esposas con el Señor Jesús y no una piedra de tropiezo. Qué importante. Nosotros debemos direccionar a nuestras esposas hacia el Señor Jesús. Y quiero decirle esto, para lograr eso hay una cosa fundamental y es nuestro ejemplo de vida. Hermanos, yo les he dicho otras veces, ninguna persona nos conoce mejor a nosotros que nuestras esposas. Ellas saben cómo somos, lo bueno, lo regular y lo malo. Porque todos tenemos de las tres cositas. Pero ellas nos conocen muy bien, ellas saben quiénes somos verdaderamente. Podemos ponerle la cara más bonita a la gente. Por fuera hay familias y esposos que se ven ahí, se ven maravillosos y resulta que no es así. ¿Sí? Podemos aparentar algo ante las personas y ser realmente individuos muy diferentes en la intimidad del hogar y en la intimidad del matrimonio. Escúcheme. Para poder direccionar a nuestras esposas hacia Cristo, nuestras vidas deben manifestar el compromiso y la devoción que nosotros pretendemos motivar en ellas. Ahí está el ejemplo. Si yo quiero tener un efecto santificador en mi esposa, primero tengo que vivir yo en santidad. Es así de sencillo. Si yo busco que mi esposa sea una mujer que busque más de Cristo, pero yo no lo hago. Si yo le pido vivir a ella de una manera, pero yo vivo de una manera contraria, eso termina siendo palabras huecas. Palabras huecas. Es importante que nosotros como esposos reflejemos el carácter de Cristo para entonces poder ser un instrumento de edificación en la vida de nuestras esposas. Ahora bien, de manera práctica, un amor santificador. ¿Qué implica un amor santificador? Escúcheme, nosotros como esposos jamás debemos exponer a nuestras esposas al pecado. ¿Sí? O sea, eso es, el esposo es un pastor de su familia. Eso es un esposo cristiano, un pastor de su familia. Y el pastor de su familia debe cuidar los corazones de su esposa, de sus hijos, estamos hablando de la esposa. Y una manera de hacerlo es jamás exponer a nuestra esposa en ninguna medida al pecado. Y escúcheme, el pecado es muy sutil, muy sutil. Puede venir a través de una película, un lugar, actividades que de repente puedan atentar contra la pureza de nuestros corazones y el de nuestras esposas. Es importante que le pidamos al Señor sabiduría para saber qué cosas sí y qué cosas no. ¿Sí? ¿Qué cosas son sanas y no van a representar ningún tipo de polución, por ponerlo de alguna manera, en el corazón de nuestras esposas? Eso es parte del liderazgo del hombre, hermanos, en el matrimonio. ¿Se da cuenta que va mucho más allá que llevar las lentejas y la carnecita y eso? Eso es importante, hay que ser responsables, pero va mucho más allá. El líder en la familia va mucho más allá que simplemente proveer. Es parte importante, sí lo es, pero no es todo. Otra manera de ejercer un efecto santificador, escuche esto, promover que nuestras esposas estén expuestas a la palabra de Dios. Otra ilustración, sigamos con el mundial, echémosle la culpa al mundial. Sí, usted está viendo el partido y repito, no el mundial ahorita, pero el mundial eterno, ¿no? Los que viven el mundial eterno. Y llegó el domingo y está el partido y el esposo le dice a la esposa, sí, mijita, váyase para la iglesia, tranquila. Pregunto, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo es simple, el partido es más importante que para mí que ir a la iglesia. Entonces la pregunta es, ese esposo no está ejerciendo un ejemplo que le ayude a la esposa a entender la importancia de Cristo, su palabra, la alabanza, la predicación. No, nada de eso. Es más importante el partido. Por eso le digo, sacrificio, ¿no? De repente para un esposo es un gran sacrificio decir, bueno, yo quería verme este partido, pero no le estoy dando un buen ejemplo.
a mi esposa. No estoy liderando como Cristo me llama a liderar. ¿Qué hago? Apago el televisor y me voy para la iglesia y estoy con ella y vengo a alabar al Señor. ¿Me explico? Ese es el punto. Sí, ella puede venir sola, claro que puede venir sola, pero ¿cuál es el mensaje? Siguiente, la esposa que trabaja, ¿no? Llega tarde a preparar comida, a atender a la familia, eso pasa mucho. A ver, hermanos, si su esposa trabaja duro y llegó cansada y usted está ahí viendo Los Simpsons, estuvo bueno, ¿no? Sí. Y la esposa llega a seguir trabajando y usted ahí se queda. O sea, una cosa que podríamos hacer los esposos en ese caso es apagar el televisor, ayudarle para que ella tenga también un tiempo de sentarse a tener un tiempo con el Señor. Esa es una manera práctica en que podemos ayudar a nuestras esposas y tener un efecto santificador en sus vidas. O sea, el punto es, hermanos, escuche esto. Nosotros como esposos, no le quepa duda lo que le voy a decir, ejercemos una influencia espiritual sobre nuestras esposas. Eso es una realidad. La pregunta es, ¿qué tipo de influencia? ¿Qué tipo de influencia estoy yo dando en mi casa, en mi hogar, en este caso, a mi esposa? Entonces, le hago esa pregunta. Nos hacemos esa pregunta. ¿Qué tipo de influencia espiritual estamos ejerciendo sobre nuestras esposas? Escuche. ¿Somos usted y yo agentes de edificación en sus vidas? ¿Sí o no? La pregunta no hay tres respuestas, es sí o no. Vivimos de manera tal, escuche esto, vivimos de forma tal que si ellas nos imitan, ¿serán más como Cristo? Esa es importante. O sea, vivo yo de forma tal que si a mi esposa le da por imitar mi vida, ¿va a ser más como Jesús? Tremendo, ¿no? Yo sabía que iba a estar duro, todos estos señores están callados, no me miren feo. Llegamos a la tercera y última característica del amor que los esposos hemos de mostrar hacia nuestras esposas. No solamente es un amor de sacrificio, no solamente es un amor santificador, pero tercero, un amor protector. Un amor protector. Versos 28 al 30 dice: así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Hemos visto aquí en la carta a los Efesios que Pablo se refiere a Cristo como la cabeza, ¿recuerda? La cabeza de la iglesia, nosotros somos sus miembros y esta imagen enfatiza la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Cada miembro, cada uno en la iglesia, cada miembro del cuerpo es parte integral del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Los ojos, los pies, las manos, los demás órganos no existen como entidades separadas, hermanos, eso lo sabemos, somos todos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y la ilustración que le acabo de dar es simple y llanamente porque un cuerpo no son solamente unos ojos, unos pies, unas manos, sino es una unidad, ¿cierto? De la misma forma hay unidad, hermanos, entre el esposo y la esposa. Cristo, cabeza de la iglesia, nosotros sus miembros, el esposo, ¿cierto? Es parte integral junto con su esposa de una unidad. La esposa es parte del esposo y el esposo es parte de la esposa. Por eso, dice Pablo, que el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. ¿Y qué significa eso? La idea de que, bueno, todos, si usted es una persona más o menos normal, porque hay gente que atenta contra su cuerpo, pero la realidad es que todos descansamos, dormimos, comemos, y eso es parte de cuidar nuestro cuerpo, atendemos nuestro cuerpo, ¿cierto? Bueno, amar a nuestras esposas como a nosotros, como a nuestros cuerpos, quise decir, implica cuidar de ellas, proveyendo sus necesidades emocionales, materiales y protegiéndolas, cuidándolas. Por eso Pablo dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ellas son parte de nuestro ser, es lo que son. Cuando uno se casa, la mujer se vuelve parte de nuestro ser, somos uno. Eso lo vemos aquí en nuestro pasaje, en el verso 31, Pablo cita Génesis, se va atrás. Génesis 2:24 dice, por esto el hombre,
dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, una. Y esa palabra de unir tiene que ver con realmente pegar algo. Alguna vez yo escuché una ilustración que era como si usted pega dos pedazos de papel. ¿Sí? Si usted pega dos pedazos de papel, el día que los quiera despegar, se rompe todo. Porque son uno, se vuelven uno solo. Y esa es la idea, es algo que queda pegado de manera firme. Hermanos, el matrimonio es una unión producida por Dios mismo. Y es una unión que es sagrada y que no debe romperse de parte del hombre, ¿sí? Ser una sola carne que incluye intimidad física, pero va mucho más allá de eso. Unidad emocional, unidad espiritual. El esposo y la esposa se pertenecen mutuamente dentro del pacto matrimonial. Es una unidad y una unión exclusiva. Es una unión sagrada y es una unión profunda. ¿Sí? Por eso dice, el hombre deja a su padre y a su madre. Deja a su padre y a su madre. Y aquí hay una aclaración importante que la hicimos anteriormente, ¿no? El hombre deja a su padre y a su madre. ¿Qué significa eso? No significa que entonces ya nuestros padres no son nuestros padres o que no nos importan nuestros padres. No significa eso. Pero sí significa que se conforma una nueva familia. Una nueva familia. Y por eso es muy importante que entendamos que parte de toda esta temática es el hecho de que cuando se conforma una nueva familia, tenemos que ser muy sabios de cómo manejamos nuestras relaciones familiares. Hay familias en donde yo no tengo nada contra las suegras, de hecho mi suegra está aquí, es una gran persona, no, pero hay familias en donde de verdad, o sea, los padres se meten en todo. Y eso es malo para el matrimonio. O lo contrario, familias donde los hijos le dejan toda la responsabilidad a los papás. ¿Sí? Toda la responsabilidad es de los padres. No, hermanos. Se conforma una nueva familia y esa familia tiene responsabilidades. ¿Sí? Entonces, eso es importante y tiene que ver con el hecho de que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y ambos son una sola carne. Ya casi terminamos con el verso 32 de nuestro pasaje. Pablo dice que grande es este misterio. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Sí? Tiene que ver aquí con el hecho de, bueno, ¿qué es un misterio? Algo que no había sido revelado antes, una verdad previamente desconocida. Y aquí, ¿cuál es esa verdad? Bueno, la iglesia, Cristo, esa relación de Cristo con la iglesia era desconocida en tiempos del Antiguo Testamento, y todavía más la relación entre Cristo, la iglesia y el matrimonio. Eso es un misterio en el sentido de que nada de eso había sido revelado anteriormente. O sea que Dios instituyó el matrimonio, escuche, para representar dentro de una relación humana la relación redentora entre Cristo y su pueblo. Es algo muy importante, es algo muy especial. La relación matrimonial ejemplifica, hermanos queridos, la relación redentora que el Señor Jesucristo tiene con su pueblo. Termina el verso 33, nuestro pasaje, con un resumen. Pablo resume todo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Sí? El esposo debe amar a su mujer como parte de su mismo ser, y la mujer debe respetar a su marido. ¿Qué significa eso? ¿Significa que la mujer no debe amar o que el hombre no debe respetar? No, no significa eso. Todos estamos llamados a amar, todos estamos llamados a respetar. Simplemente Pablo está resaltando las responsabilidades principales que ha venido desarrollando en el texto. Bueno, hermanos, hemos considerado algo complicado, yo lo sé. Acuérdense que yo también soy esposo. Ese es el designio, esas son las instrucciones. Cuando nosotros escuchamos las palabras de Dios, tenemos dos opciones, no hay más. Obedecemos o desobedecemos, no hay más. Uno puede decir no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Okay? Lo que yo le digo es, acuérdese el principio, las instrucciones. ¿Usted quiere que su familia funcione como Dios ha establecido? Hay que seguir las instrucciones. Si el esposo se encarga de cumplir su función, si la esposa se encarga de cumplir la de ella, el matrimonio funciona.
de una manera diferente. Y esto es importante, y lo dijimos la vez pasada. No es que yo hago si ella hace, ¿ok? Porque eso puede suceder, ¿no? Usted dice, bueno, sí, yo sé que el Señor pide eso, pero este no hace nada de lo que Dios le pide. ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Cuál es la actitud del corazón? Es en reverencia a Cristo. En otras palabras, cada uno al final del día se somete a Jesús en el temor del Señor. Entonces, ¿cuál debe ser mi lugar como esposo? Señor, yo quiero honrarte. Esto es lo que tú pides de mí. Es muy difícil. Yo reconozco, Señor, yo no puedo amar así. Ayúdame. Ayúdame a ser el esposo que tú quieres que yo sea. Ayúdame a amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ayúdame a morir a mí mismo todos los días. Todos los días necesito que me ayudes para poder ser el esposo que tú quieres que yo sea. La dama, no, pero es que este tipo, no, pero Señor, yo quiero humillar mi corazón delante de ti. Yo quiero honrarte a ti y entonces, Señor, ayúdame que a pesar de este don, yo quiero honrarte y voy a ser la esposa que tú quieres que yo sea. Entonces, cuando tenemos esa actitud de corazón, ahí sí, mis queridos hermanos, usted le deja las consecuencias a Dios. Y le voy a decir una última cosa. Dios nunca defrauda. Nunca. Jamás. Jamás lo que Él nos pide nos va a llevar a un mal lugar. Jamás. Nos podrá ser difícil entenderlo y aceptar, pero si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, veremos lo que solamente Él puede hacer. Lo que solamente Él puede hacer. Hermanos, estos dos mensajes han sido mensajes bien importantes. Yo sé que son un poquito densos, pero son mensajes muy importantes y muy prácticos. Que el Señor nos ayude, me incluyo, nos ayude a ser los esposos y las esposas que Él quiere que seamos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por tu palabra, que ciertamente nos confronta muchas veces y nos deja con esa sensación de que, wow, cuánto me falta, Señor. En lo personal, yo predico esto y yo veo cuánto me falta, qué tanto me falta. Ayúdame y ayúdanos a nosotros, los esposos, las esposas, genuinamente a someter, a humillar nuestros corazones delante de ti, a venir a ti en obediencia, Señor, sabiendo que tu plan, tus instrucciones son siempre perfectas, nunca fallan, y es una manera de aplicar la fe, hacer lo que tú nos llamas a hacer, sabiendo que todo lo que tú dispones es siempre perfecto. Señor, damos gracias por nuestras vidas, damos gracias por nuestras familias. Te pedimos que bendigas los matrimonios de esta iglesia, que nos ayudes, Señor, para que nuestros matrimonios sean un fiel reflejo de tu relación con la iglesia. Te amamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.